Hola de nuevo. Bueno, en primer lugar, deciros que hoy acababa el plazo de la terrible, ¿no? El terrible plazo de convocatoria que hemos tenido para escribirnos a leer a través de los medios electrónicos, que ha sido una locura, como muchas habéis comprobado y me habéis dicho un poco. Y hoy quería repasar muy rápidamente, que espero que sea de las más rápidas porque es mi intención, dos términos que estaba hablando con una alumna, con Ana Belén, y me ha dicho un poco pues eso, que la duda, y a mí pues me ha sorprendido porque al final sí que es una cosa que se usa mucho, pero que nos pueden preguntar, ha caído alguna vez en algún simulacro y nos la pueden liar. Y es un poco diferenciar entre el término egosintónico y egodistónico, ¿no? Y al final, si nos dicen una enfermedad, ¿cuál de estas, por ejemplo, que era la pregunta que hemos hablado, cuál es la egodistónica, por ejemplo? O cuál es la higosintónica. Y tú dices, Dios, pero ¿qué significa esto, no? Entonces es importante lo del tema de los términos, la etimología de la palabra, ¿no? Y vamos a descomponer la palabra, ¿no? Ego, dentro de, si nos metemos lo del psicoanálisis y simplificándolo mucho, ¿no? Tenemos que decir un poco el ego que es, ¿no? El ego, el yo, ¿no? La persona. Sintónico y distónico. Sintónico que está en sintonía y distonía pues que no concuerda con la persona, ¿no? Y entonces, muy a grosso modo, muy a resumen, muy siendo vagos, como siempre os digo, digamos que egosintónico concuerda con la persona, ¿vale? Una enfermedad, una patología mental, un trastorno mental, cual sea, egosintónico significa que permite a la persona seguir siendo, no interacciona con los valores, perdón, con los valores, con lo que la persona es, etcétera. Y egodistónico sí que hay una interacción y molesta a la persona, molesta, ¿no? En su funcionamiento normal. Y yo creo que con ejemplo se ve mucho mejor. Dentro de la egodictonia, ¿no? Por hacer una referencia a una película, ¿no? Que yo creo que siempre viene mucho mejor, de Mejor Imposible, de Jack Nicholson. Él tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene unas compulsiones muy fuertes, que al final le interactúan mucho. Y hay un momento que entra en la consulta del psiquiatra y le dice, por favor, ayúdeme tal. Y quiere que le ayude, porque esa manifestación, sobre todo en los obsesivos, que yo creo que hay muchas más, ¿no? Pero es una, ¿no? Muy cercana y que se entiende mucho cómo interacciona, ¿no? Esa patología, las compulsiones, las ideas obsesivas en la vida diaria, pues es un buen ejemplo de una egodistonia, ¿no? Egodistónica. Y luego en el otro caso, bueno, también podemos poner, por ejemplo, alguna psicosis, algunas alucinaciones que, por ejemplo, oír voces que nos dicen, nos insultan, que nos dan miedo, que nos ponen tristes, que nos angustian, ¿no? O nos desorganizamos y no salimos a la calle, nos encerramos en casa y nos tiramos meses sin salir. Y luego en el otro lado, en la egosintonía, que permite, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de una persona que, un delirio mesiánico de grandeza, ¿no? Que, por ejemplo, una persona que tiene una vida muy pobre, de que, por ejemplo, no tiene relaciones sociales o no tiene estudios, y entonces el delirio no le hace tener un objetivo en la vida que, por ejemplo, en un mesiánico es salvar al mundo, por así decirlo. Y luego en otro lado mejor, en algún trastorno de la personalidad, ¿no? En que la persona tiene el trastorno de la personalidad, pero muchas veces no se da ni cuenta, ¿no? Puede pasar mucho con los trastornos psicopáticos de la personalidad. Un psicópata puede vivir toda su vida y él todo es lo de lo que siempre se llama lo de la sublimación, ¿no? Lo de adaptarse un poco. Hay cirujanos que tienen ¿no? Manifestaciones psicóticas, psicopáticas, de la frialdad, ¿no? De no llevarse, dejar las emociones, la poca empatía, ¿no? O los carniceros, al final la sublimación, ¿no? A una cosa que sea más social y que al final se produzca la egosintonia, ¿vale? Entonces, podemos poner en ejemplos egodistónicos, por ejemplo, la anorexia, ¿no? Que al final es no comer y al final te acaba matando, o sea, es una interacción total con el ego, con el yo, ¿no? Y en el otro lado, pues hemos dicho los trastornos de personalidad, algunos tipos de delirios, algunos tipos de manía, ¿no? Que están ahí, pero que permiten a la persona seguir funcionando, e incluso muchas veces darle un sentido, ¿no? El sentido del delirio, el sentido de la enfermedad mental, que se diría. Y entonces ya hemos aclarado esos dos términos y bueno, si nos salen en el EIR, pues ya lo tenemos dominados. Espero que este periodo de inscripción haya sido egosintónico con vosotras y con vosotros
Y nada, os subiré otro vídeo dentro de muy poquito. Mucho ánimo y un saludo.